Hola, buen día. Hoy vamos a aprender cómo nuestra mente reconocedora debe recobrar su diseño original. ¿Y cuál es ese diseño? Pues amar lo que Dios ama y aborrecer, hacer un lado aquello que Dios no ama. Vamos a empezar con una oración. Cierra tus ojos ahí donde estés. Amoroso Jesús, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias porque en tu amor y en tu misericordia nos permites, Padre Celestial, venir y aprender más acerca de aquello que te agrada y lo que no te agrada. Por favor, bendice la mente de cada uno de tus pequeños y ayúdanos a ser agradables delante de ti y aprender el día de hoy sobre nuestra mente que reconoce aquello que está bien y aquello que no está bien. Por favor, llévanos al centro de tu voluntad y obra en cada uno de los que vean esta clase y en mí. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a comenzar con la lección número 2. La mente reconocedora, Madá. El texto a memorizar está en Mateo 22:37. ¿Sabías que Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente? Según Mateo 22:37. Esto quiere decir que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. En los orígenes de la civilización, el método habitual de comercio era el intercambio. Por ejemplo, para una cierta cantidad de maíz, te puedo dar cierta cantidad de trigo. Pero ¿cómo podían determinar la cantidad? A ojo era un mal sistema, que siempre acababa en discusiones, por lo que se inventó un instrumento llamado balanza. Y eso se solucionó con el invento de la balanza. La balanza sirve para que podamos meter diferentes objetos y ver cuál de ellos es más pesado. Por ejemplo, si yo meto este objeto y meto este objeto, la balanza queda equilibrada porque tiene más o menos el mismo peso. Si yo quito uno de los objetos, la balanza queda desequilibrada. Si yo pongo un objeto más pequeño en un lado y en el otro, de igual forma quedan desequilibradas. Pero si yo pongo los mismos objetos, entonces mi balanza queda equilibrada porque tienen la misma cantidad dentro de sí. ¿Recuerdas lo que vimos la semana pasada? Sí, muy bien, sobre la mente decididora. Esta mente significa asociarse, convertir, acompañar, igualar con. Es decir, nos hablaron acerca de que nuestra mente tiene que estar limpia y santificada para poder aprender, actuar y ser como a Dios le agrada. Y para poder santificarnos, obviamente tenemos que confesar todo aquello que no va conforme a la voluntad de Dios. A eso le llamamos arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos lleva a platicar con Dios y contarle todo aquello que no estuvo dentro de su voluntad. Así que tenemos muchas cosas que aprender. Y para poder en esta semana comenzar, vamos a ver una historia que seguramente tú ya has escuchado. Esta historia se encuentra en Daniel 1, 2 y 3 y habla acerca de unos amigos que decidieron separarse de aquello que no le agrada a Dios, aún a pesar de poder perder la vida. Vamos a verla. El ejército del rey Nabucodonosor invadió y conquistó Judá. Todos los jóvenes pertenecientes a la familia real y a otras familias importantes fueron llevados a Babilonia. Daniel, Ananías, Misael y Azarías estaban entre esos jóvenes hebreos. El imperio de Nabucodonosor era enorme. El rey sabía que los cautivos hebreos tenían muchas habilidades.
Así que decidió entrenar a algunos de ellos para trabajar en su gobierno. Tenía planes de que le ayudaran a gobernar algunas partes de su vasto imperio. Pero primero tenían que aprender la cultura y conducta de Babilonia. Necesitaban aprender el idioma. Debían aprender también la forma en la que se hacían las cosas en Babilonia. Daniel y sus 3 amigos sabían que debían servir al rey, pero decidieron también que Dios iba a ocupar el primer lugar en sus vidas. Había muchas cosas buenas e interesantes para ver en Babilonia. En donde quiera había grandes templos para la adoración de ídolos. Los jóvenes hebreos vieron hermosos jardines a la sombra de árboles muy exóticos y plantas de flores colgantes. La ciudad de Babilonia era realmente muy hermosa. Después de su largo viaje, todos estaban ansiosos por disfrutar de su primera comida en Babilonia. Iban a comer de la mejor comida. Eran los mismos platos que se servían en la mesa del rey. En cada mesa había carnes exquisitas y vinos deliciosos. Los más delicados postres de toda esa nación estaban ahí a su disposición. Todos los cautivos estaban encantados con la comida. Todos, excepto Daniel y sus 3 amigos. Ellos no podían disfrutarla. Sabían bien que esos alimentos no eran buenos para ellos. Sabían también que algunos de esos alimentos y vinos habían sido ofrecidos a los ídolos. Daniel y sus 3 amigos decidieron servir a Dios sin importar lo que les sucediera. Así que Daniel le pidió ayuda al oficial a cargo de todos los hebreos. Le pidió que le diera alimentos sencillos y agua para beber. Aun cuando el oficial del rey respetaba a Daniel, se negó a hacerlo al principio. Temía por su vida. El mismo rey Nabucodonosor había ordenado ese tipo de alimentos. Si Daniel y sus amigos no los comían, no iban a estar tan fuertes y vigorosos como los demás. Y si eso sucedía, el rey podía mandar a matar a ese oficial encargado. Pero Daniel no se rindió. El oficial había nombrado a Melzar, un mayordomo, para que velara sobre Daniel y sus amigos. Daniel apeló ante Melzar. Pruébanos. Déjanos tomar alimentos sencillos y beber solamente agua durante 10 días. Si no parecemos tan sanos como los demás jóvenes, haz con nosotros lo que quieras. El mayordomo estuvo de acuerdo. Al final de los 10 días, los 4 jóvenes hebreos estaban más fuertes y más activos que los demás. Con la ayuda de Dios, Daniel y sus amigos pasaron bien la prueba. Durante los 3 años de su entrenamiento se les sirvió agua y alimentos sencillos. Dios estaba muy complacido con Daniel y sus amigos. La Biblia dice que Dios los ayudó en sus estudios. Le dio sabiduría y entendimiento. Le dio a Daniel la habilidad de interpretar sueños. Daniel sirvió a Dios en primer lugar. Obedeció las leyes de Dios en cuanto a comer y beber. Y Dios recompensó a Daniel. El servicio prestado por Daniel al rey Nabucodonosor llevaría a este gran monarca a conocer al verdadero Dios. Cuando ponemos a Dios en el primer lugar de nuestra vida, Él puede usarnos. Qué gran ejemplo de una mente santificada en Dios, una mente reconocedora, limpia. Estos jóvenes decidieron, aun a pesar de poder perder su vida, por Dios, eligieron agradarle a Él y hacer aquello que ellos habían aprendido. Esta mente Madá es la mente que conoce, que pesa, que balancea, así como la balanza que veíamos en un inicio, aquello que es amor o aquello que es odio. Y entra en operación después de que nuestra mente que fue lo que vimos la semana pasada, ha aceptado o rechazado algo. En Daniel 1:17 dice: a estos 4 muchachos dioles Dios conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, mas Daniel entendimiento de toda visión y sueños.
En esta porción de la Biblia, la palabra conocimiento se traduce mada, lo cual significa reconocer a alguien, estar familiarizado íntimamente con alguien, saber, discernir, estar consciente, ser sabedor, conocer, distinguir y experimentar. Dios le dio a Daniel y a sus amigos una mente conocedora y reconocedora que estaba funcionando de forma perfecta para que él y ellos pudieran elegir de la manera correcta, de la manera que a Dios le agrada. Y esta capacidad para reconocer trabaja en nuestras vidas de manera mixta. Pero, ¿para qué fue dada la mente conocedora Madá? En Isaías 1:3 dice, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. ¿Qué significa esto para nosotros? Esto nos viene a recordar que aquellos que tenemos y queremos una mente reconocedora y una mente madá limpia, vamos a saber quién es nuestro Dios, qué es lo que está haciendo y por dónde Él quiere que nosotros vayamos. Cualquier cosa que tu mente haya aceptado o rechazado, nuestra mente madá medirá y pesará el odio o el amor que le debe dar a esto. Y entonces lo pondrá en acción. Si nuestra mente ha decidido aceptar algo malo, la mente madá lo amará y va a odiar todo aquello que esté en su contra. Es por eso que Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque va a tener que amar a uno y odiar al otro. Esto lo encontramos en Mateo 6:24. Es importante que tú y yo tengamos una mente madá en buen estado para poder reconocer enseguida cualquier cosa que no va conforme a la voluntad de Dios. Porque recuerda que si tú lo aceptas, lo vas a amar o lo vas a odiar, dependiendo de lo que tu mente haya decidido primero. Por eso es tan importante que tú y yo tengamos esta mente reconocedora solamente para aceptar aquello que Dios está buscando en ti y en mí. La palabra para mente viene de madá, es decir, la mente que reconoce. Jesús dijo que deberíamos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Es decir, que tenemos que escoger de manera correcta agradar a Dios en cada acción que hagamos día a día. Si tú y yo tenemos una mente madá santificada, entonces vamos a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y vamos a hacer en esta mañana un pequeño ejercicio, pero necesitas ser muy honesto. Yo voy a leer unas preguntas y tú necesitas contestar ahí en casita estas preguntas con toda honestidad. ¿Amas o rechazas el mandamiento de honrar a tus padres? ¿Amas o rechazas el mandamiento de no robar? ¿Amas o rechazas el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Amas o rechazas el mandamiento de no mentir? Para Dios es importante también que pasemos tiempo con Él. ¿Amas o rechazas pasar tiempo con Él? A Dios le importa que leamos su palabra. ¿Amas o rechazas leer y obedecer su palabra? Dependiendo de tus respuestas, nos daremos cuenta si nuestra mente madá está limpia y santificada o si necesitamos pedirle a Dios ayuda, pedirle con un corazón sincero que nos perdone por no amar aquello que a Él le agrada que nosotros amemos. En conclusión, amemos lo que el Señor ama y aborrezcamos o rechacemos
todo aquello que a Él no le agrada. Y vamos a pedirle en este día, con un corazón sincero, que Él venga a santificar nuestra mente, amada. Que venga y limpie y purifique esta mente reconocedora para amar aquello que Él ama y aborrecer aquello que no le agrada. Amado Jesús, en esta mañana pudimos ver con el ejercicio y con la clase que tú nos permites haber escuchado que hay muchas cosas que debemos de limpiar y santificar aún en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a escoger, a reconocer lo bueno de lo malo, el amor del odio, Padre Celestial, y amar aquello que tú amas, Señor, y rechazar y hacer a un lado aquello que a ti no te agrada. Por favor, sé tú en el hogar de cada uno de los pequeños, bendito Dios. Sé tú bendiciendo sus vidas, su caminar, su andar. Por amor de tu nombre, Señor, que esta semilla que hoy ha sido sembrada en sus corazones dé fruto al 100%. Y que podamos, igual que Daniel y sus amigos, escoger por ti, aun a pesar de las situaciones y de las circunstancias. Que nuestra elección diaria sea agradarle a Dios. Que nuestra elección de cada instante sea ser como tú. Por favor, también bendice las ofrendas que aún se recogen en casa. Llévaselas a aquellos que menos tienen, Señor Jesús. Y sé tú guardando y cuidando, Padre Celestial, el trabajo de mis hermanos. Te lo rogamos, hermoso Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Recuerda mandar tus participaciones. Es importante y es de gran bendición escucharte, decir todo aquello que Dios obró en tu corazón. Que tengas una excelente semana, que Dios te bendiga.